y hay mucho de ver. Voy a pedir al maestro, Dr. Preston, de presentar a sí mismo aquí en otro momento. Él ha sido maestro en West Coast Baptist College, donde yo estudié, donde Esther estudió por muchos años, unos 25 años ha enseñado ahí. Él era parte de los que estaban evaluando a mí cuando yo estaba tomando mi examen final, mi examen oral que hacen los de 4 años. Él y Dr. England hicieron esta evaluación conmigo en 2000, ¿qué? ¿5? No, 2009, 8, 9, por ahí. Creo que es cuando hicieron eso. Entonces, hace ratito. ¿Quién ya había nacido en 2009? Okay, pero estaban chiquitos. Okay, so I said, you did the evaluation when I was like 2009, my oral exam. And I said, I forgot about that. I said, who was born at that time? And, a few of them. And so, it's been a while. I let you go through. Entonces, en las notas vamos a tener algunas cosas en la pantalla, no todo. Toma notas y mucho más de lo que solo está en la pantalla. Eso es solo para ayudarle de mantenerse al día. Pero toma muchas notas. Cuando el maestro menciona, ese va a ver en el examen ya está hecho. Y él sabe que está en examen, ¿no sabes? Un sabio va a decir, pues sí, ese le va a ayudar ahí, ¿ok? Muy bien. Como siempre, trate de no distraer a los demás y hacer lo necesario para mantenerse alerta, ¿okay? El horario hoy es reducido por el acto cívico, en donde vamos a aprovechar bien el tiempo de la clase. Muy bien, vamos a orar y después te voy a dejar con el maestro. We're going to pray and then I'll leave it with you. Doy gracias, Señor, que podemos aprender, estudiar tu palabra. Guíanos, úsanos para tu honra y gloria. Queremos ser instrumentos útiles en tu servicio. Gracias por el libro tan retador de Job. Ayúdanos de aprender de ese libro y poder aplicarlo en nuestras vidas. Y oramos todo en nombre de Jesús. Amén. Well, it's good to be here this morning. Es un gozo estar aquí con ustedes hoy. I'm looking forward to getting to know each and every one of you. Estoy anticipando de poder conocer a todos ustedes. I recognize a few of you. Reconozco a algunos de ustedes. But we're going to have a wonderful week. Vamos a tener una semana tremenda. I think this is my third time here in El Salvador. Creo que es mi tercera vez de estar aquí con ustedes en El Salvador. The Lord's been good to my wife and I. El Señor ha sido bueno conmigo y con mi esposa. We've had the privilege of being able to minister in over 30 different countries. Nosotros hemos tenido el privilegio de poder ministrar en más de 30 países. And that's an amazing thing when I look back over my life and just a simple young man that had a simple beginning. Es una cosa increíble, especialmente cuando voy mirando atrás mi vida. Yo fui un hombre con un principio muy simple en la vida. Some of you have heard a little bit of my testimony. Algunos escucharon un poco de mi testimonio ayer. I was born to a very, very poor family in America. Yo nací en una familia muy, muy pobre en los Estados Unidos. Grew up in a farming community. Crecí en una comunidad de agricultura. I grew up in a home that did not have any electricity. Yo crecí en un hogar sin electricidad. Didn't have running water. No tenía el agua. Did not have indoor bathrooms. No había baño en la casa. I had to work as a child to help support the family. Desde niño chiquito estaba trabajando para ayudar y apoyar a la familia. I remember as a small child working in the fields. Yo recuerdo como niño muy pequeño de estar trabajando en el campo. Like many migrant workers, worked in the fields after school. Y como muchos se hacen de otros países también, yo trabajaba en el campo después de clases y durante todo el verano para ayudar y cuidar a la familia. We were very poor. Estábamos muy pobres. I hated school. Aborrecía al estudio. Tried to skip school whenever I could skip school. Trataba de saltar clases todas las veces posible. I sometimes talk about the fact that I think God has a sense of humor. Yo hablo a veces que Dios tiene un sentido de humor. As much as I hated school, God had a different plan for my life. Y tanto que yo aborrecía al estudio, Dios tenía otro plan por mi vida.
My father hated preachers. Mi padre aborrecía a los predicadores. I did not see a Bible until I was a teenager. Yo no vi una Biblia hasta que ya era adolescente. I did not know anything about God or God's Word until I was a teenager. Yo no sabía nada acerca de Dios o la palabra de Dios hasta ser adolescente. My father was an alcoholic, Mi padre era alcohólico and so as a teenager, I'd lived a very wicked life. y como adolescente yo viví una vida malvada. But I had a job that where I delivered newspapers door to door. Yo tenía un trabajo que yo entregaba el periódico de casa a casa. And one of the homes that I delivered a newspaper to was to a preacher. Y uno de los hogares donde yo entregaba el periódico de las noticias era casa de un predicador. And he would want to pay for his newspaper every week. Y él quería pagar por su periódico cada semana. And he'd make me come into his house and sit down at his kitchen table. Y él insistía que yo entraba a su casa y yo sentaba en su mesa Before he'd give me the money for the newspaper. antes de pagarme por el periódico. And he'd tell me about this man named Jesus. Y él iba a ir hablando acerca de ese hombre llamado Jesús. And every week I would have to drink a glass of milk and eat 2 cookies. Y cada semana me tocaba de tomar un vaso de leche y comer 2 galletas. And listen to him talk about this man named Y Jesus. escuchar cuando él hablaba de ese hombre llamado Jesús. And eventually I heard the gospel often enough until I received Christ as my Savior. Y eventualmente escuché el evangelio con suficiente frecuencia hasta que yo recibí Cristo como mi Salvador. Later I went to a camp with teenagers Más tarde yo fui a un campamento con jóvenes and surrendered my life to serve the Lord. y rendí mi vida para servir al Señor. When I come home and told my parents that God had called me into the ministry, Cuando regresé a la casa para decir a mis padres que Dios me había llamado al ministerio, my father beat me mi padre me pegó bastante and kicked me out of the house. y me echó de la casa. And I lived on the streets by myself Y yo vivía en la calle solo and alone y solito because my father did not want anyone that was religious living in his house. porque mi padre no quería nadie religioso en su casa. But in the church youth group, I met a young lady. Pero en el grupo de jóvenes yo conocí The a chu- una the church señorita. the church kind of became my family. La iglesia se convirtió a mi familia. And I met a young lady there in the youth department Y allí en el grupo de jóvenes conocí a una that señorita I fell in love with. y enamoré con ella. And I asked her to marry me. Pedí a ella de casarse conmigo. We tried to get married while we were still in high school, Tratamos de casarnos mientras que estamos todavía en bachillerato. but you had to have your parents' signature to get married. Pero tenía que tener la firma de sus padres para poder casarse. And my parents were mad at me, so they would not sign to allow us to get married in high school. Y mis padres estaban enojados conmigo, no iba a firmar nada para que yo podría casarse durante mi tiempo en bachillerato. The moment we got out of high school, we got married, Pero a nomás terminar de bachillerato nos casamos and we started having children. y comenzamos de tener niños. We now have 5 children, Tenemos 5 hijos and they all serve the Lord. y todos sirven a Dios. We have 26 grandchildren. Tenemos 26 nietos, We have 13 great-grandchildren. tenemos 13 bisnietos And all of our grandchildren that are old enough to serve the Lord are all serving the Lord. y todos nuestros nietos que ya tienen la edad de poder servir a Dios están sirviendo a Dios. Ironically, as much as I hated school Y curiosamente, tanto que yo aborrecía al estudio and hated preachers early in my life, y yo aborrecía a los predicadores por parte temprano de mi vida. I have now pastored almost 50 years Ahora he pastorado casi 50 años and spent almost that long teaching in Bible y he colleges. pasado casi ese mismo tiempo enseñando en universidades bíblicas en todo el God mundo. can take a life that we don't expect and change us and do great things with our lives. Dios puede tomar una vida y cosas que no esperamos y cambiarnos y hacer cosas grandes en nuestras vidas. It's not because I was smarter than anybody else. No es porque yo era más inteligente que cualquier otro. I might be the dumbest person in this room, Muy probable que sea yo el más tonto de los presentes. but God loves to take the simple things
in this life Pero Dios le gusta tomar las cosas simples en esa vida and do great things with them. y hacer cosas grandes con ellas. Let me just mention one other thing quickly before we get into our study. Quiero mencionar una cosa más antes de entrar en el estudio. I was born with a hearing problem. Yo nací con un problema del oído. Sounds all run together for me. Mis sonidos todos se mezclan. Even in English, I have a difficult time distinguishing sounds. Aún en inglés yo tengo problemas de distinguir los sonidos. When people are talking to me, I almost have to read lips. Cuando la gente está hablando conmigo, casi tengo que leer los labios. I have a hard time being able to understand what people are saying, even in English. Me cuesta saber qué están diciendo las personas aún en inglés. And so it made it difficult for me to learn other languages Entonces lo hace difícil para mí aprender otros idiomas because I don't hear the sounds. porque no escucho bien los sonidos. I have preached or been in many South American and Central American countries. He estado en muchos países en América Central, América del Sur. I love the language of Spanish. Estoy encantado con el idioma español. I pick up a word here and there, Tal vez en cuando aprendo una palabra, but the sounds all blend together. pero todos los sonidos se mezclan. And so I don't hear well enough to be able to learn the language. Entonces no escucho suficiente bien para poder aprender el idioma. Even in English, I'm constantly looking at people and saying, would you repeat that? Y aún en inglés estoy constantemente viendo a la gente y And puedo so- repetir eso. If I look at you and I look like I don't know what you're saying, Entonces si yo le miro como que no entiendo qué está diciendo, I apologize. It's not because I don't want to learn the language. lo siento, no es porque no quiero aprender I- el idioma, I simply can't understand what's being said. solo que no entiendo qué está diciendo. And but I appreciate you so much. Pero le aprecio mucho a cada uno. Let's go to the book of Job. Vamos al libro de Job. And what a wonderful book. Qué libro más maravilloso. It is a book that is often overlooked. Es un libro que muchas veces está no puesto con importancia And often misunderstood. y muchas veces mal interpretado. Once you've got to the book of Job, let me quote from the book of James. Ya que lleguen al libro de Job, yo quiero citar algo del libro James 5:11. de Santiago, Santiago 5:11. It's not the Bible I normally That's in the use. New Testament. New Testament, okay. I can't find James. 5:11. He was not one of my better students. Él no era uno de mis mejores alumnos. Cierto. Santiago 5:11. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Most everyone has heard of Job and his suffering. Casi todos han escuchado de Job y su sufrimiento. Few have really taken the time to really study his life in detail. Pocos han tomado el tiempo de estudiar su vida en detalle. You're blessed today because we're about to start truly a life-changing study. Están bendecidos hoy porque estamos por comenzar un estudio que de verdad debe cambiar su vida. If you'll pay attention in this class, this will change your life. Si va a poner atención en esa clase va a cambiar su vida. This study will take a trip back in time Yes, yes. in which events are as current as today's headline. El estudio va a tomarnos de regreso en tiempo donde los eventos son tan actuales como el día de hoy. The book of Job is unlike any other book of the Bible. El libro de Job es como ningún otro libro de la Biblia. It is a book that's going to cause you to truly think. Es un libro que va a causarle de verdad de pensar. The book of Job is a book that is truly personal. El libro de Job es un libro que es de verdad personal. It's not a book about other people. No es un libro acerca de otras personas. It's a book about you and how you think. Es un libro acerca de usted y cómo usted piensa.
It's a book that is going to get, if not about what you're going through right now, about something that you're going to face in the near future. Es un libro que se trata con algo que si no sé ahorita, es algo que va a tratar en el futuro. It's a book that's going to deal with great fears. Es un libro que se trata con grandes miedos. It's not about hypothetical issues, but real problems. No se trata de asuntos imaginarios, es problemas reales. Isaiah 55, verse 8 and 9 says this. En Isaías 55 y versículo 8 y 9 dice eso. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Some great historians of the past have called it one of the greatest pieces of literature ever written. Algunos históricos del pasado la han llamado al libro de Job uno de los mejores libros o piezas de literatura escrito. The Apostle Paul wrote in Romans 15:4. El apóstol Pablo escribió en Romanos 15:4. Y porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. When we think of the book of Job, the primary and purpose of the book of Job is for us to remember his patience and endurance. Cuando pensamos en el libro de Job, el propósito principal sería de enseñar acerca de su paciencia y de su paciencia y de su aguante de Job. Let me repeat that because you may see that on the test on Friday. Quiero repetir eso porque quizás va a ver eso en el examen el viernes. So you may want to write that down. The primary purpose of the book of Job is to help us to remember. The primary purpose is to remember Job's patience and endurance. Entonces, para recordarles, por si quiere tomar notas, el principio más importante en Job es de ver su paciencia y su aguante. Give you just a moment to make sure you get that written down. Voy a esperar para ser seguro que tiene eso escrito. One of the primary purposes is to remember his patience and endurance. Los principios principales es de recordar su paciencia y su aguante. How does Job fit into the Old Testament? ¿Cómo es que Job se encaja en el Antiguo Testamento? It is considered one of the books of poetry. Es considerado uno de los libros de poesía. There are 5 books of poetry. That is also something you may want to flag as something to remember for Friday. Hay 5 libros de poesía. También sería bueno de tomar nota de eso para el examen. I'll try to let you know when something's going to be on the test. When I say something's to remember something for Friday, it means it's going to be on the test. Cuando yo digo recuerda algo por el examen, es que va a estar en el examen. How many books are going to be on? How many books of poetry? Entonces, ¿cuántos libros hay de poesía? Let me give them to you. Voy a darle esos 5 libros. You may not need to remember all of them, but you ought to remember most of them. No necesita recordar todos, Look at there. They're up there. pero debe recordar la mayoría. Ahí están. Yeah. Somebody was nice enough to even put them on the screen for you. Alguien estaba suficientemente amable para ponerles en la pantalla por ustedes. Oh, they did a good job. There it is. Job, why we suffer. Job, cómo sufrir. Psalms, how to pray. Salmos, cómo orar. Proverbs, how to act. En Proverbios, cómo actuar.
Ecclesiastes, how to enjoy. Eclesiastés, cómo disfrutar. Song of Solomon, how to love. Y Cantar de los Cantares, cómo amar. Every book of the Bible has a purpose, Cada a libro- singular purpose. Cada libro de la Biblia tiene un propósito singular. If you was in church yesterday, we talked about that. Si estamos aquí en los cultos ayer, hablamos de eso. This isn't part of the class, but from church service yesterday, what's the purpose of the book of Matthew? Bueno, ese no es parte de esa clase, pero repaso de culto de ayer. Anybody remember what I said yesterday was the purpose of Matthew? ¿Alguien recuerda lo que dije ayer, que era el propósito del libro de Mateo? David? Okay, to show Christ as a man. Now, Matthew teaches So to show that Jesus could take the throne of David, his father. yeah, that's closer, that Is it- he's a king. Ese es más cerca, como rey. Matthew proved that Jesus was the king. Mateo mostró a Jesús como el rey. So he needed a genealogy of a king. No necesitaba genealogía del rey. Began with the genealogy of Joseph. Y comenzó con genealogía de José. And then John. What was the purpose of John? Que era el libro, propósito del libro de Juan, de ayer. John showed that Jesus was the Son of God. Juan mostró In the que beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Juan mostró que Jesús era el Hijo de Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. What do you suppose the purpose? We didn't do this yesterday, but what do you suppose the purpose of Romans? No hicimos eso ayer, pero ¿qué se pone que es el purpose of propósito the del book libro of de Romans. Romanos? ¿Qué sería el propósito del libro de Romanos? Teach the doctrine of De enseñar la doctrina de salvation. No greater book in the Bible. If you want to understand the doctrine of salvation, you go to the book of Romans. No hay mejor libro en toda la Biblia. Si quiere entender la doctrina de salvación, vaya al libro de Romanos. Every book of the Bible's got a particular purpose and a reason. And sometimes just knowing that reason will help you to understand the book. Cada libro en la Biblia tiene un propósito, una razón. Y a veces solo de entender ese propósito, esa razón, le ayuda de entender mejor el libro. So understanding the book of Job will help us in some form to understand suffering. Entonces, de entender el libro de Job va a ayudarnos de alguna manera de entender el sufrimiento. Can I say that only those who have really gone through some form of suffering will ever really understand the book of Job? Y quiero decir, solo los que han pasado por algún tipo de sufrimiento van a entender y apreciar el libro de Job. I believe suffering is a gift from God. Yo creo que el sufrimiento es un regalo de Dios. God does not punish people with suffering, but God gifts people with suffering. Dios no castiga a las personas con sufrimiento, pero Dios regala sufrimiento. Look in 1 Peter chapter 4, verse 12 through 16. En donde vamos a 1 de Pedro, capítulo 4 y versículos 12 y 13. First Peter 4, 12 and 13. Yeah, 4, 12 through 16. 12 through 16. Primera de Pedro 4, versículos 12 a 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüenza, sino glorifica a Dios por ello. Look in
1 Peter 1, verse 7. Y miramos 1 de Pedro 1:7, ya que está ahí cerca. Para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque parecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. After 50 plus years in the ministry, I've watched a lot of good people suffer. Después de más de 50 años en el ministerio, he visto a buena gente de sufrir. I've experienced it in my own life. Lo he experimentado en mi propia vida. I've watched it in my family's life. He observado en la vida de mi familia. I'm not going to sit here and elaborate with stories. No voy a elaborar con muchas historias. The reality is that though you're young, some of you have already experienced it, maybe with family, friends. La realidad es que algunos están jóvenes aquí, pero lo ha experimentado en su propia vida, con amigos, con familiares. Suffering's real. El sufrimiento es real. It can come in many different forms. Puede venir en muchas formas diferentes. And it's real easy sometimes to think, why God allow this? Y es muy fácil a veces de pensar, ¿por qué Dios permitió eso? Even to say, why God do this? Aún de decir, ¿y por qué Dios hizo eso? The whole purpose of the whole book of Job really comes down to Job's friends saying, Job, you're suffering and it's your fault. El libro entero de Job es de los amigos de Job de decir a él que está sufriendo y es la culpa de él mismo. We're going to get ahead of ourselves in the study here for a few minutes, but let me say this, that people go to the book of Job to find out why do people suffer. Vamos a adelantar el libro del estudio aquí un poquito, pero por unos minutos. Gente va al libro de Job para ver por qué gente sufre. And I'm going to try to give you some answers in this class on why people suffer. Y voy a tratar de darle algunas respuestas en la clase de por qué gente sufre. But ironically, you study the book of Job and Job gives us no answers on why people suffer. Pero curiosamente estudiar el libro de Job y Job, el libro, no nos da respuesta de por qué gente sufre. God never tells Job why he suffers. Dios nunca dice a Job por qué está sufriendo. The book of Job, it really is not written to tell us why people suffer. It tells us how we should suffer. El libro de Job realmente no está escrito para decirnos por qué la gente sufre. Está escrito para decirnos cómo sufrir. It's really not a book about Job, it's really a book about God. Realmente no es un libro acerca de Job, es un libro acerca de Dios. And how we should look at God when we are suffering. Y cómo debemos ver a Dios mientras que estamos sufriendo. So often when we suffer, we are focusing on us rather than focusing on God. Muchas veces cuando sufrimos estamos enfocados en nosotros mismos en vez de enfocarnos en Dios. But suffering, in the end, is oftentimes reserved for those that God loves the most. Pero el sufrimiento muchas veces está reservado por los que más aman a Dios. For God doesn't do things to us, God does things for us. Porque Dios no hace cosas a nosotros, Él hace cosas por nosotros. I think of an example in the New Testament of the man named Lazarus. Yo pienso en un ejemplo en el Nuevo Testamento de un hombre llamado Lázaro. Lazarus was probably a personal close friend of Jesus. Lázaro probablemente fue un amigo personal de Jesús. Along with his two sisters. Igual con sus hermanas. Whenever Jesus was close to Jerusalem, he often went to Bethany, a couple miles from Jerusalem, and spent the night with them. Muchas veces cuando Jesús estaba cerca a Jerusalén, él fue a Betania y iba a pasar la noche allí con ellos. And stayed in their home. Y iba a quedar en sus hogares. It was not just a church relationship, but a personal friendship. No era una
No era una relación solo en la iglesia, era una relación personal. When Jesus heard that Lazarus was sick unto death, he tarried and failed to come to heal Lazarus. Y cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba muerto, enfermo hasta la muerte, él tardó en llegar para sanar a Lázaro de su enfermedad. You can imagine the sisters and how disappointed they were when Lazarus died. Y puede imaginar las hermanas y la decepción cuando murió Lázaro. You can imagine the actual anger that they felt when Jesus let their brother die. Y puede imaginar el enojo que sintieron cuando Jesús permitió que su hermano He was murió. not just a stranger, he was his friend, and you let him die. Que no era solo cualquiera, era su amigo y lo dejó morir. If you'd been here, the sister said, if you'd been here, he wouldn't have Y died. dijeron sus hermanas, si estuviera aquí no iba a haber muerto Lázaro. Where were you when our brother died? ¿Dónde estabas cuando murió Lázaro? And then the shortest verse of the Bible, Jesus wept. Y luego el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. I don't think he wept because Lazarus was dead. No creo que lloró porque Lázaro había muerto. I think Jesus was weeping because his sister was so upset. Yo creo que Jesús estaba llorando porque estaba molesta la hermana. And the crowd said, oh, how he loved him. Y dijeron los que estaban alrededor, oh, cómo amaba a Lázaro. They knew Jesus loved Lazarus. Ellos sabían que Jesús amaba a Lázaro. There was a special relationship there. Había una relación especial ahí. But Jesus had a purpose Pero Jesús tenía un in propósito allowing the suffering. en permitir el sufrimiento. And sometimes we don't see those purposes. Y a veces no veamos esos propósitos. I wasn't going to take the time for this, but let me give you a simple illustration. No iba a tomar el tiempo por eso, pero quiero darle una ilustración simple. When I was very young, I was staying with my grandfather, and my parents were away. Cuando yo estaba muy joven, yo estaba quedando con mi abuelo, mis padres estaban lejos. And he was taking care of his mother, which would be my grandmother, Y él estaba great grandmother. cuidando de su madre, que sería mi bisabuela. My only memory of her. Mi única memoria de ella. She was wheelchair bound. Ella estaba en la silla de ruedas. And she lived in a little log cabin, one-room log cabin. Ella vivía en una cabaña de madera de un solo cuarto. And I can remember sitting in that wheelchair in that log, one-room log cabin. Y yo puedo recordar de estar ahí con ella en la silla de ruedas en esa cabaña chiquita. And as a young boy, I was sitting on the floor playing with some toys. Y como niño chiquito yo estaba ahí jugando en el suelo con unos juguetes. And she had a hoop, and where she was embroidering a pillowcase with a needle and thread, and sewing flowers on that pillowcase. Y ella tenía un arro ahí donde estaba haciendo el embordado y ella estaba poniendo un diseño de flores ahí en esa tela. And as I was sitting on the floor looking up, all I could see was the bottom of that hoop where she was sewing. Y mientras que yo estaba sentado en el suelo mirando arriba a ella trabajando, solo podría ver la parte de abajo de lo que ella estaba embordando. And there was threads running and knots on the bottom of that. It looked to me like just a mess. Where from the bottom side of that hoop where she was running those threads and the knots, it was just an ugly mess. Y había del lado de abajo había hilos y nidos y un desorden y realmente para mí parecía feo.
lo que ella estaba trabajando tan duro en hacer. I was not very old, but I can remember looking up and seeing that mess. Yo no era muy, yo era muy pequeño todavía, pero yo recuerdo viendo ese desorden. And I can remember saying, Grammy, have you lost your mind? Y yo recuerdo diciendo, Granny, ha perdido el sentido. One of my more brilliant statements. Es uno de mis dichos más inteligentes de parte mía. And she looked down at me and smiled. Y ella me miró a mí y sonrió. And her big bony finger, she just sort of motioned me to come up and stand beside her. Y ahí con su dedo de puro hueso, ella me dijo que venga y ver al lado de ella. And look over her shoulder. Y de ver ahí por el hombro de ella. And look at that hoop from her point of view, from the top. Y de ver el aro de punto de vista de ella desde arriba. And from the top, I could see that, it was flowers, and it was a beautiful thing that she was making on the top. Y de arriba yo podría ver que era algo bonita, ordenada, que ella estaba haciendo arriba, podría verlo. From underneath, it was a mess. Desde abajo era un desastre. But it was beautiful on top. Pero arriba era bien bonito. I kind of think sometimes that's a picture of how things work here on earth. Yo creo que a veces ese es un cuadro de cómo funcionan las cosas aquí en la tierra. God's got things under control. Dios tiene las cosas bajo control. But we're looking at things and, boy, God, have you lost your mind? Y nosotros estamos mirando las cosas pensando a Dios. Dios I ha don't perdido el sentido. understand why you did this. Yo no entiendo por qué hizo eso. I don't understand why you took somebody home so soon. No entiendo por qué llevó a tal persona a casa tan luego. I don't understand why somebody's sick. Yo no entiendo por qué tal persona está I don't enferma. understand why somebody lost a job. Yo no entiendo por qué alguien perdió el I empleo. don't know why I had a flat tire today. No entiendo por qué tenía una llanta desinflada hoy. I don't understand. I just don't understand. No entiendo. But if we could look over God's shoulder from heaven, Pero si podríamos estar observando desde la perspectiva de Dios en el cielo, we'd know that He doesn't make any mistakes. y vamos a entender que Él no hace errores. The book of Job is so personal. El libro de Job es tan It personal. speaks to our very heart. Habla a nuestro propio corazón. It's not written for the classroom. No está escrito por la aula. It's written for the bedroom. Está escrito por el cuarto. It's a real book for real people. Es un libro real escrito por personas reales. We know that it was, no one really knows when the book was written or who wrote the book. Nadie sabe con exactitud cuándo fue escrito el libro y quién escribió el libro. Jewish tradition says it was written by Moses. La tradición de los judíos dicen que fue escrito por Moisés. Some believe it was written by Solomon. Algunos creen que fue escrito por Salomón. Some Isaiah. Algunos dicen Isaías. Some Hezekiah. Algunos dicen Ezequías. Some even Jeremiah's scribe. Algunos dicen que incluso el escriba de Jeremías. I think maybe Job himself wrote the book. Y yo pienso que quizás Job mismo escribió el libro. Truth is, we just don't know for sure who wrote the book. La realidad no sabemos con certidumbre. We don't know really when the book was written. Realmente no sabemos cuándo fue escrito el libro. I think it was probably the first book of the Bible written. Yo creo que probablemente fue el primer libro de la Biblia que fue escrito. We know Moses wrote the first 5 books of the Bible. Sabemos que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. He wrote Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Él escribió, Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Those first 5 books are known as the Pentateuch. Esos menos 5 libros escritos son conocidos como la Pentateuch no es la palabra correcta. La Pentateuch, gracias. I was going to say it's not fine. important. But I believe that Job probably lived before the patriarchs, before Abraham. Y yo creo que Job vivió antes de Abraham. Lived before Moses. Vivió antes de Moisés. And probably the book of Job was written before any of the rest of the
the Old Testament. Y probablemente el libro de Job fue escrito antes de todo el resto del Antiguo Testamento. It was the oldest of all the books of the Bible. Fue el libro más viejo de todos los libros de la Biblia. There is no mention of the law or the tabernacle or the temple. No hay mención de la ley, del tabernáculo, del templo. There's no mention of any of the patriarchs. No hay mención de ninguno de los patriarcos, Abraham o los otros de esa línea. You don't read about Abraham or Moses or even Noah. No lea de Abraham, Moisés, ni Noé. And yet we know that Job had a religious background. He understood the things of God. Pero sabemos que Job tenía un trasfondo bíblico, entendió las cosas de Dios. Its inspiration is affirmed by the New Testament. Su inspiración es afirmado por el Nuevo Testamento. Paul quotes it in his writings. Pablo lo cita en sus escrituras. And one of the ways that we know that books of the Bible are inspired or when they are quoted by other books of the Bible. Una manera de saber si un libro está inspirado es si está citado por otros libros de la Biblia. And so the fact that the book of Job is quoted by the New Testament helps us to understand it has its place in the Old Testament. Entonces, el hecho que está citado en el Nuevo Testamento nos ayuda a entender que tiene su lugar en el Antiguo Testamento. So on Friday on your test, you'll probably be asked, when was the book of Job written? And you'll probably want to just put down that it was written probably during the patriarchal period. Entonces, en el examen va a tener la pregunta de cuándo fue escrito el libro de Job. La respuesta sería probablemente durante el tiempo patriarcal. There are several reasons to believe it's not only inspired, but it is historically true as well. Hay varias razones de creer que no es solamente inspirado, pero es verdadero históricamente. Many liberal pastors and professors will claim the Bible's inspired, but not historically or scientifically trustworthy. Muchos pastores liberales o incluso profesores liberales van a decir que la Biblia es inspirada, pero no es válida históricamente. I'm amazed how many times I'll run across a pastor who'll say, I believe the Bible's the Word of God, I just don't believe that you can trust it when it comes to historical facts or scientific facts. Yo soy asombrado cuando hablo con un pastor que dice, yo creo que la palabra de Biblia es la palabra de Dios, pero no puede confiar en eso por historia o ciencia. We believe we can trust this Bible completely. Y nosotros creemos que podemos confiar en esa Biblia por completo. We can trust it in every way. Podemos confiar en ella en cada manera. Job is one of the proofs of that. El Job es uno de los evidencias de eso. We believe Job was a real person. Creemos que Job es una persona real. He actually lived and his story is true. Él vivió, su historia es verdadera. Probably more than any book of the Bible, the facts prove science. Probablemente más que cualquier otro libro en la Biblia, pero sus hechos muestran la ciencia. And science proves Job, in the book of Job. Y la ciencia igual está comprobando el libro de Job. For example, for years and years, science and scientists taught that the earth was flat. Por ejemplo, por años y años, los científicos decían que el mundo era plano. But hundreds and hundreds of years before scientists believed, while scientists believed the earth was flat, Job 26:10 taught us that the earth was round. Aunque los científicos creyeron que el mundo era plano, en Job 26:10 nos dice que el mundo es redondo. By the way, Isaiah 40, verse number 22, also speaks about the earth being a circle, being round. Y también Isaías 40, versículo 22, también enseña del mundo de ser redondo.
The Bible was way ahead of science. La Biblia está muy avanzado de la ciencia. Science for years taught that not only did the sun give off light, but the moon give off light. Ciencia por años enseñaron de que no solo el sol, pero también la luz daba, la luna, el sol y la luna daba luz. Job 25:5 says that the moon does not give off light. En Job 25:5 dice que la luna no da luz. And so long before science figured it out, Y mucho antes que los científicos dieron cuenta, the Bible already gave them the answer that there was no light that come from the moon. la Biblia ya había dado la respuesta, que no había luz que venía de la luna. There are those in India that still believe that the earth is sitting on the back of a giant elephant. Hay algunos en India que todavía creen que la tierra, el mundo, está sentado en la espalda de un elefante grande. And but Job 26:7 says that he stretcheth out the north on an empty space and hangeth the earth on nothing. Pero en Job 27, what verse? Job 26:7. En Job 26 y versículo 7 habla de que el mundo está puesto en un lugar vacío y colgado en la nada. In my lifetime, En mi vida. and scientists have discovered that they can that stars can make sounds. They can record the sounds that are made by the stars. Durante mi vida los científicos dieron cuenta que pueden grabar los sonidos que hacen las estrellas. And they made a big deal out of the discovery of the fact that they could record the sounds made from the stars of heaven. Hicieron una cosa grande que podría grabar los sonidos hechos por las estrellas de los cielos. They were so proud of themselves to discover that the stars could be, the sounds from the stars could be recorded. Ellos estaban tan contentos con sí mismos que ellos descubrieron que podría escuchar y grabar los sonidos de las estrellas. And Job 38:7 says, when the morning stars sang together, all the sons of God shouted for joy. Pero en Proverbios 38:7, voy a leer el versículo porque Just go to it. ese está bonito. Vamos ahí. Job Job 38:7. 38:7. Y dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. I like it. We're going to need to take the break pretty soon. Yeah, I was going to say it's about 9. I thought that was about the time. So if you want to take the break now, that'd be fine. Okay, vamos a pausar un momento para tomar el break, pero necesitamos tenerlo más corto hoy porque es un día reducido. Entonces en 15 minutos, 9:15, vamos a continuar acá. Están en break.